Si alguien está en quiebra financiera en este momento o si está luchando con sus finanzas, ¿significa esto que también está en bancarrota espiritual? No creo que eso signifique que estén en quiebra. Creo que significa que quizás están ¿Qué engañados significa espiritualmente. eso? Eso significa que la mayoría de las personas cree que el dinero es inherentemente malo. Eso es lo que cree la mayoría. Que para que tú ganes mucho dinero, alguien tuvo que hacer algo malo. Y si alguien tiene mucho dinero, entonces ya hizo algo malo. Aunque no lo crean Correcto. conscientemente, lo creen de forma subconsciente. Y quienes empiezan a avanzar y logran cierto éxito en los negocios, entienden que el dinero no es inherentemente malo, es inherentemente neutral. No creo que la riqueza sea inherentemente mala o neutral. Creo que es inherentemente buena, aunque hay personas que hacen cosas Correcto. malas con ella. Y así, creo que eso es lo que quiero decir cuando digo que están espiritualmente engañados, porque creo en la Biblia. Satanás es un ser espiritual. Dios es un ser espiritual, pero no es un ser religioso. Y la riqueza es un concepto espiritual, pero la pobreza también lo es. Y de hecho, es realmente interesante porque, al estudiar la Biblia, vemos que la primera tentación en la historia del mundo fue enfocarse en la carencia. Adán y Eva tenían todo en el jardín del Edén, gratis, excepto una cosa. El enemigo, Satanás, dirigió su atención a lo que les faltaba y perdieron el enfoque en toda su abundancia. Esa fue la primera tentación en la ¿Qué les historia del falta a la mundo. mayoría de las personas hoy en día? Conciencia. ¿Alrededor de qué? Alrededor de casi todo. Pero me gusta decir que a la gente no le falta abundancia, sino que le falta conciencia del acceso que tienen a la abundancia. ¿Qué significa eso? Eso significa que hay más que suficiente, para que todos tengan más que suficiente. Y aún quedaría más que suficiente. Pero la mayoría no es consciente de eso. Sería como caminar por la vida pensando que hay una cantidad limitada de aire. Y si fuera así, no querría respirar demasiado, porque podría no quedar suficiente para los demás. Si eres una buena persona, podrías pensar así. Y hay oportunidades por todas partes. Alguien podría decir, bueno, Myron, no sé cómo hacer nada. No tengo ninguna habilidad. Yo solo sé cocinar. No puedes ganar dinero cocinando. Díselo a Rachel Ray. Es millonaria. Encendió una cámara y se puso a cocinar. Pero una ama de casa dice, oh, solo soy ama de casa. Eso no existe. No sé hacer nada más que convertir mi casa en un hogar. ¿En serio? Martha Stewart es multimillonaria y creó contenido a partir de su experiencia como ama de casa. No importa qué habilidades tengas. Hay una manera. Bueno, no debería decir que no importa, porque sí importa hasta cierto punto. Pero, en general, si eres un adulto funcional y puedes cuidarte, con o sin familia, hay suficiente abundancia a tu alrededor para que seas rico. Simplemente, no eres consciente de ello. Entonces, la conciencia es lo que más le falta a la Sí, gente. porque toda transformación comienza con la conciencia. Piénsalo. Hubo un tiempo en que lo que más querías era ser jugador de fútbol americano. Pero cuando te rompiste la muñeca, perdiste Así la es. oportunidad de ser jugador de fútbol americano y quedaste un tiempo sin rumbo. Estabas perdido porque no sabías que te convertirías en este Lewis House. No tenías idea de que esa versión de ti podía existir. Correcto. Pero la capacidad de convertirte en este Lewis House siempre estuvo dentro de ti, siempre y cuando reconocieras las oportunidades cuando se presentaban. Y así tu hermana te ayudó al decir, oye, o pagas el alquiler o te mudas. Eso te hizo ver que otros esperan que te hagas cargo de ti mismo, así que puedes hacerlo. Entonces, es una falta de conciencia de tu capacidad para desarrollar tus habilidades y de todas las oportunidades que están a nuestro alrededor todo el tiempo. Si alguien se ve a sí mismo como una buena persona espiritual, esa es su perspectiva. Tal vez va mucho a la iglesia, habla de su fe y siente que actúa conforme a ella, pero aún así tienen dificultades financieras. Correcto. ¿Lo que más les falta es conciencia? ¿Valor para actuar y ganar más dinero? ¿La creencia de que el dinero puede ser bueno? ¿Qué es lo que más les falta? Hay personas que son espirituales y aún así no son conscientes de los conceptos espirituales. Y hay personas religiosas que no lo son. Y cuando digo religión, esto es lo que quiero decir. No creo que Dios sea una figura religiosa. No creo que la Biblia sea un libro religioso, que es muy distinto a lo que la mayoría cree. La Biblia es un documento de gobierno, no es un documento religioso.
Y lo que quiero decir con eso es que la religión, para mí, es un hombre, o un grupo de hombres, o mujeres, creando muchas reglas para ellos mismos y para otros, para apaciguar a Dios. Pero la Biblia no enseña eso. No enseña que tengas que hacer algo para apaciguarlo. La Biblia trata de un rey, un reino, una familia real y la cultura de una tierra extranjera llamada tierra. Ahora déjame preguntarte, ¿un reino es una religión o un gobierno? Supongo que depende de tu interpretación de reino. Si es un reino espiritual versus un... La definición de un reino es el dominio del rey, Claro. el territorio sobre el que gobierna, el ámbito sobre el que reina. Sí, sí. Entonces es un gobierno, ¿no? Y así, la mayoría de las personas cuando piensan en reinos, piensan en un lugar físico. Pero un reino es una jurisdicción sobre la que un rey reina. Por eso, incluso si piensas en América, Rusia o China, tienen tierra, pero también controlan el espacio aéreo sobre esa tierra. Y así, cuando pienso en un rey, pienso en alguien que gobierna un reino. Y creo que, incluso si no son conscientes, lo físico no es la realidad. Es solo una de sus manifestaciones. La realidad es espiritual. Lo invisible es la realidad. De hecho, esta mesa que está aquí frente a nosotros está hecha de moléculas invisibles que no podemos ver ni tocar, pero podemos tocar la mesa. ¿Por qué? Porque es una manifestación. Ese concepto, que todo lo físico está hecho de moléculas invisibles, demuestra que lo invisible es la base de lo visible y que lo físico es una manifestación de lo espiritual. Hay mucho que quiero preguntarte sobre la riqueza, Sí, pero siento que tienes un trasfondo único. No tenías riqueza al crecer. era extremadamente pobre. Tan pobre que incluso la gente pobre sentía lástima por mí. Eras pobre, pero también tenías, creo, poliomielitis. ¿Es correcto? Tuve polio de bebé, Y sí. tienes un soporte en la pierna izquierda. Tengo un aparato ortopédico desde la planta de mi pie hasta mi cadera. Y no empezaste con una carrera formada, empezaste trabajando en un basurero. Recolector de basura, conduciendo un camión por $6 la hora, siendo un hombre casado, con esposa y un bebé recién Entonces nacido. no tenías riqueza. No. Y supongo que tampoco una mentalidad de riqueza. No tenía una mentalidad de riqueza, pero sí conciencia de riqueza, porque cuando era basurero, también trabajaba a tiempo parcial vendiendo seguros e inversiones. Me despertaba a las 2:30 de la mañana, me preparaba, iba al trabajo, llegaba a las 4, conducía el camión 8 o 10 horas, volvía a casa, dormía una siesta y luego salía a citas para vender seguros e inversiones. Así que aprendí principios en esa empresa, sobre la magia del interés compuesto. Págate a ti mismo primero, y otros principios financieros. Me di cuenta de que trabajaba tan duro por dinero, porque no tenía dinero trabajando para mí. Y así comenzó mi viaje transformador. Cuando me di cuenta, esta persona es rica, no es más talentosa que yo. Si funciona para ellos, puede funcionar para mí. La diferencia es que ellos eran muy buenos en ventas, y yo era terrible. ¿Dirías que las ventas fueron la habilidad que más te ayudó a generar riqueza? Creo que es la habilidad más importante que cualquier emprendedor o cualquier persona que quiera tener éxito puede desarrollar, y es la habilidad de vender. Y la gente dice, bueno, simplemente no nací siendo un vendedor nato, pero creo que todos nacemos así, y la sociedad nos desprograma con su mecanismo cultural ¿En hipnótico. serio? Correcto. Cuando tienes 2 bebés nuevos de 4 meses, ¿alguna vez te han despertado en medio de la noche y te han convencido de que vengas a cuidar de Por ellos? supuesto, llorando. Llorando. Exactamente. Mi nieta, que ahora tiene 6 años, cuando tenía 3 me dijo, mi abuelo, quiero que te sientes en el suelo y juegues conmigo. Pero Ari, no puedo ahora, tengo que hacer algo. Ella insistió, pero mi abuelo, tienes que hacerlo. Y pensé, Claro, ¿por qué no sí. lo había pensado? Claro, me senté en el suelo y jugué con ella. Todos nacemos para ser vendedores. Pedimos una y otra vez. Escuchamos que no. Y seguimos pidiendo, ¿puedo tener una galleta? No. ¿Puedo tener una galleta? No. ¿Puedo tener una galleta? Aquí. Claro, Toma todo claro. el frasco. Así nos programan para que no lo hagamos. Pero yo lo tenía tan bloqueado porque pensaba que era desagradable. Pensaba que las ventas eran desagradables. No quería pedir dinero a la gente. Estamos programados para no querer hablar de dinero, mucho menos pedirlo a extraños. Ni siquiera nos damos cuenta de que tenemos un programa subconsciente en contra de vender. Incluso los vendedores tienen un programa subconsciente contra vender. Dicen, a la gente le encanta comprar, pero odian que les vendan. Es absurdo.
Eso es lo más tonto. No tiene sentido. A la gente le encanta comprar y que les vendan, pero odian ser convencidos. Y convencer es lo que hacen los que son malos en ventas, porque no saben vender. ¿Cuál es la diferencia entre convencer a alguien y venderle a alguien? Gran pregunta. Vender es persuasión. Convencer es cuando intento que hagas algo que quiero que hagas por mis razones. Yo llamo a eso tener aliento de comisión, ¿verdad? Pero la persuasión es cuando te ayudo a tomar una decisión que ya deseas tomar por tus propias razones. Ahora, alguna vez en tu vida, y tal vez no ahora, pero alguna vez en tu vida, ¿has tenido una lista de, cuando tenga suficiente dinero, voy a conseguir uno de estos? Casi todo el mundo tiene una lista así. Cuando tenga suficiente dinero, Voy a comprar un coche. esto, un reloj, una casa, vacaciones, lo que sea. Correcto. Un día, me di cuenta de que hay millones de personas en el mundo que amarían comprar lo que yo quiero vender si supieran que existo. Y la mayoría de la gente en negocios o ventas hace lo contrario. Va a buscar a quien venderle. La razón por la que trato de incluir todos los errores y todos los fracasos es porque han sido los lugares donde he crecido y he reentrenado mi mente para buscar el miedo, para identificar los momentos en los que quizá no salga de la mejor manera, porque sé que ahí es donde está todo el crecimiento.